tenemos aquí una serie de ejercicios de la parte de aplicaciones lineales, bases y demás para ir practicando todos los conceptos que hemos visto estos días. En el primero llaman Cx sub k con k mayor o igual que 1, que es el c espacio vectorial de polinomio de grado menor o igual que k. Y me dan una aplicación que va de c de x3, es decir, un polinomio de grado menor o igual que 3, y lo que construye la imagen es la suma de los polinomios derivadas. Es decir, lo que está haciendo es que coge la derivada primera, la derivada segunda y la derivada tercera y se lo suma. Lo primero que nos piden aquí es probar que este conjunto B sub k es una base del conjunto de polinomios. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Viendo que sea un conjunto linealmente independiente y un sistema de generadores. Entonces, en el apartado 1, para ver que este conjunto P sub k es base, haría falta ver que es un conjunto linealmente independiente y un sistema de generadores de el conjunto C de X sub K. Entonces, vamos a comenzar con la independencia lineal. Entonces, supongamos que podemos encontrar una serie de escalas, es decir, que existen alfa 1, alfa 2, hasta alfa. Tenemos que tener cuidado porque el alfa 1 es con el 1, el alfa 2 con la X. Entonces, cuando lleguemos al X sub K, tengo un alfa sub K más 1, perteneciente en este caso al conjunto de los complejos, de modo que yo puedo expresar el polinomio 0 como alfa 1 por el primer elemento del conjunto más alfa 2 por el segundo elemento del conjunto más alfa sub k más 1 por el último elemento del conjunto. Claro, el problema que tenemos es que esto tiene que ser cierto para todos los valores que tenemos aquí. Independientemente de estos elementos. Entonces, lo que está ocurriendo es que aquí lo que tengo realmente es un polinomio. Esto es el polinomio 0 por 1 más 0 por x más 0 por x elevado a k más, a k. Y lo que sabemos es que dos polinomios coinciden si y solo si sus coeficientes son iguales uno a uno. Por lo tanto, lo que tiene que ocurrir es que el coeficiente de 1 de esta parte tiene que coincidir con el coeficiente de 1 que tenemos aquí. Y el coeficiente de la x aquí debe coincidir con el coeficiente de la x que tenemos aquí. Y el coeficiente de x elevado a k debe coincidir con el coeficiente de x elevado a k que tenemos aquí. Por lo tanto, lo que concluimos de esto es que alfa sub 1 vale 0 y el alfa sub 2 vale 0. Y así con todos los coeficientes alfa hasta el k sub k más 1, todos valen 0. ¿Y eso qué nos está diciendo? Si el único modo de conseguir que esta combinación lineal salga 0 es que todos los coeficientes sean 0, es que entonces el conjunto P sub k
es un conjunto linealmente independiente. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos que ese conjunto es linealmente independiente, me haría falta ver si es un sistema de generadores. Para ver si es un sistema de generadores, tengo que ver si puedo coger un elemento arbitrario de C sub x de k y conseguir una combinación lineal de estos elementos. Ya, lo que ocurre es que para ver que ese conjunto B sub k es un sistema de generadores, del conjunto C de x de k, podemos hacerlo fácilmente. Porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un elemento genérico de C de x. Es decir, vamos a tomar un polinomio P de x cualquiera que pertenezca a ese conjunto C de x de k. Pero claro, lo que sabemos nosotros es que como P de x es un polinomio en C de x, es un polinomio de grado menor o igual que k. En general puedo expresarlo como un cierto coeficiente a sub 0 más a sub 1 por x más hasta que llego al a sub k por x elevado a k. Y la pregunta que yo quiero ver es si puedo encontrar unos escalares de modo que alfa 1 por 1 más alfa 2 por x más así hasta que llego al alfa sub k más 1 por el x elevado a k, que estos son los escalares por cada elemento de la base, me dé como combinación lineal mi elemento p de x genérico. Anda, pues lo que vemos es lo mismo que antes. Como tenemos una igualdad entre dos polinomios coinciden si y solo si sus coeficientes son idénticos. Por lo tanto, lo que tengo es que el coeficiente a sub 0 debe coincidir con el escalar por el cual multiplico al elemento 1 de mi conjunto B sub k. Y el coeficiente a sub 1 debe coincidir con el elemento alfa sub 2 con el cual multiplico el segundo elemento de mi candidata base. Y así con todo el elemento hasta que llego al a sub k debe coincidir con el alfa sub k más 1. ¿Eso qué significa? Que hemos encontrado que el alfa sub 1 tiene que valer a sub 0 y el alfa sub 2 tiene que valer a sub 1 y así hasta que llegamos a que el alfa sub k más 1 debe valer a sub k. Lo importante es, ¿hemos encontrado unos escalares alfa 1, alfa 2, alfa sub k más 1? Pues sí, deben ser precisamente estos coeficientes. Y como hemos sido capaces de encontrar esos escalares, concluimos que el conjunto B sub k es sistema de generadores de C sub x de k. Luego, como hemos visto que el conjunto P de k es un conjunto linealmente independiente y acabamos de ver que es un sistema de generadores, concluimos que el conjunto B caligráfica de k es una base de nuestro espacio vectorial de polinomios c de x de grado menor o igual que k, que era lo que nos pedían demostrar. ¿De acuerdo? Entonces concluimos la demostración. Ahora, en el siguiente apartado, ahora ya nos piden trabajar con la aplicación f que han definido. Y nos están diciendo, queremos probar que nuestra f es un homomorfismo y que su matriz respecto de estas bases es esta que nos dan aquí a continuación. ¿Vale? Para ver que es un homomorfismo podemos usar la definición si queremos. Entonces decimos, bueno, pues para ver que f es
un homomorfismo tomamos dos elementos arbitrarios, un polinomio P y un polinomio Q, que pertenezcan, en este caso, a C de x de 3, y estudiamos qué ocurre con la combinación lineal al aplicarle la imagen. Es decir, quiero estudiar qué pasa con el estudio f de alfa p de x más beta q de x. Lo que sabemos por definición de la aplicación es que esto es el sumatorio desde i igual a 1 hasta 3 de la derivada de todo este polinomio. Es decir, cogemos alfa p de x más beta q de x y calculamos la derivada iésima. Yo lo pongo con dos paréntesis y aquí viene con uno, depende. Y ahora lo que estamos diciendo es propiedad de la derivada. Esto es calcular la derivada primera, derivada segunda y derivada tercera. Pero lo que nosotros sabemos por propiedad de la derivada es que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y si alfa es un escalar, cuando multiplico y calculo la derivada de un producto donde uno de ellos es un escalar, el escalar se le fuera. O sea que esto se convierte en el sumatorio desde i igual a 1 hasta 3 de alfa por la derivada del polinomio p de x iésima más beta por la derivada del polinomio q de x iésima. Y decimos, bueno, pero como esto es una suma finita, pues esta suma finita puedo separarlo yo en dos sumas. Y podría tener la suma de este elemento más la suma de este elemento. Como alfa es algo que no depende del índice i, puedo sacarlo fuera del sumatorio y tener que esto es alfa por el sumatorio desde i igual a 1 hasta 3 del p de x derivada iésima más beta por el sumatorio desde el i igual a 1 hasta 3 del q de x derivada iésima. Pero claro, esto precisamente alfa por, si tengo la suma desde i igual a 1 hasta 3 de la derivada iésima de p, es precisamente la definición de f de p de x. Mientras que aquí tengo beta por f del polinomio q de x. Y entonces hemos demostrado que es un homomorfismo utilizando la definición, porque se verifica la propiedad de linealidad de la función. F de una combinación lineal se convierte en la combinación lineal de las imágenes. Ya sabemos entonces que es un homomorfismo. Nos piden calcular la matriz respecto de estas dos bases. Entonces lo que tengo que hacer es calcular la imagen de cada elemento de la base y luego tomar coordenadas. Pues aquí, ahora, para calcular la matriz respecto a la base B3 y B2 de F, vamos a aplicarle F a cada elemento de la base B3. Que B3 está compuesto por el 1, el x cuadrado y el x al cubo. Entonces vamos a ver cuánto vale f de 1. Claro, pero f de 1 por definición es la derivada primera del 1 más la derivada segunda del 1 más la derivada tercera del 1. El 1 es una constante, luego esto nos sale todo cero. Pero entonces, ¿cuáles son las coordenadas de f de 1 respecto de la base b sub 2? ¿Por cuánto tengo que multiplicar 1, x y x cuadrado para que me dé 0? Pues tengo que multiplicar el elemento 1 por 0
y el elemento x por 0 y el elemento x cuadrado por 0. Pues aquí tengo mi primer vector de columna. Ahora vamos a calcular cuánto vale f de x, que sería, calculamos la derivada de x, la derivada segunda de la x y la derivada tercera de la x. Cuando derivo la x me queda un 1, al derivar x dos veces sería, derivamos 1, 0, y derivada tercera de x también es 0. Por lo tanto, cuando estudiamos las coordenadas, ¿cuáles serían las coordenadas de f de x respecto de la base b sub 2? Para obtener el 1, multiplico el 1 por 1, multiplico la x por 0 y multiplico el x cuadrado por 0. Ahora vamos con f de x al cuadrado, que sería la derivada primera de x al cuadrado más la derivada segunda, derivada segunda de x cuadrado y la derivada tercera de x cuadrado. Cuando derivo una vez x cuadrado nos queda un 2x. Si lo volvemos a derivar nos queda un 2. Y una tercera derivada nos sale 0. Por lo tanto, cuando estudiamos las coordenadas de f de x al cuadrado respecto de la base b sub 2, lo que obtenemos es que multiplicamos para obtener este 2, dos veces el 1, para obtener el 2x multiplicamos la x por 2 y como no hay término en x cuadrado, pues ponemos un 0. Y ya por último, vamos con f de x al cubo, que sería coger x al cubo y calcular su primera derivada, coger x al cubo, calcular su derivada segunda y coger x al cubo y calcular su derivada tercera. Derivada primera de x al cubo sería un 3x cuadrado, volvemos a derivar y nos queda un 6x, volvemos a derivar y nos queda un 6. Por lo tanto, cuando yo calcule ahora las coordenadas, es decir, f de x al cubo y tomamos coordenadas respecto de la base b sub 2, sería, para obtener este 6 he tenido que multiplicar 6 por 1. Para obtener el 6x he tenido que multiplicar x por 6. Y para obtener el 3x cuadrado he tenido que multiplicar x cuadrado por 3. ¿Y eso qué significa? Que como ya tengo todos estos elementos, ya puedo construir entonces quién sería la matriz respecto de las bases b sub 3 y b sub 2 de la aplicación f. Cojo el primer vector columna, que sería el 0, 0, 0. El segundo el 1, 0, 0. Luego viene el 2, 2, 0. Y por último viene el 6, 6, 3. Pues efectivamente esta es la misma matriz que nos pedían probar que salía respecto de esa base B3 y B2. ¿De acuerdo? Venga, vamos a hablar con el siguiente. En el siguiente nos dan un endomorfismo, porque es una aplicación que va de R4 en R4, es decir, es un homorfismo que va del mismo espacio en el mismo. Me dan la expresión dada una base de nuestro espacio vectorial V, que es R4, me dicen cómo podemos pensar cada vector de la base cuando le aplicamos la F. Y me piden o me dan dos subespacios vectoriales dados por estos elementos. Lo primero que me piden es hallar la dimensión y una base de cada uno de estos subespacios vectoriales. Aquí en el apartado 1 no nos hace falta estudiar el espacio W sub 1. Entonces, como piden dimensión y base de los subespacios, lo primero que yo quiero hacer es, en lugar de trabajar con la aplicación lineal F, me gustaría trabajar con la matriz de esa aplicación lineal. Entonces, en el 1 vamos a comenzar calculando la matriz de F respecto
de la base B caligráfica que nos han dado. Es decir, ¿quién sería esa matriz respecto a la base? Y ahora lo pongo solo una vez porque sé que es un endomorfismo. Entonces no hace falta que coloque dos veces la misma base. Tendría que irme a f del vector uso 1 y tomar coordenadas respecto a la base B. Sería, ¿por cuánto tengo que multiplicar uso 1 para que me dé uso 1? Pues precisamente por un 1. Y luego 0 veces el uso 2, 0 veces el uso 3, 0 veces el uso 4. Nos vamos a esta segunda y fijando en los coeficientes sería 2 veces el uso 1 menos una vez el uso 2, no aparece el uso 3 y una vez el uso 4. Para el uso 3 tendría el uso 1, el uso 2, el uso 3 y no hay uso 4. Y por último aquí tendría no hay uso 1, no hay uso 2, un menos uso 3 y un menos uso 4. Pues aquí tengo fácilmente ya la matriz de mi aplicación respecto de la base B. Ahora, una vez que tengo esta matriz, ya puedo estudiar qué ocurre, por ejemplo, con el núcleo y con la imagen. Porque lo único que tengo que hacer es escalonar esta matriz. ¿Vale? Pues vamos a hacer eso. Es decir, ahora hemos obtenido que esta matriz respecto a la base B de la F era precisamente la matriz 1, 0, 0, 0, la 2, menos 1, 0, 1, la 1, 1, 1, 0 y la 0, 0, menos 1, menos 1. Entonces, tanto para estudiar qué ocurre con el núcleo de F como la imagen de F, vamos a escalonar la matriz de F. Entonces copiamos nuestra matriz, que nos quedaría aquí la 1, 0, 0, 0, la 2, vamos a poner un poquito más grande a lo mejor. Nos quedaría la 1, 0, 0, 0, la 2 menos 1, 0, 1, la 1, 1, 1, 0 y la 0, 0, menos 1, menos 1. Ya tengo aquí un pivote, todos son 0, me voy a este menos 1 y veo que tengo aquí un 1, pues lo que voy a hacer es a la cuarta fila le voy a sumar la segunda para hacer un cerito ahí. Nos queda entonces la 1, 2, 1, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos 1. Sumamos y así nos queda 0, 0. A 0 le sumo 1, me queda un 1. A menos 1 le sumo un 0, me queda un menos 1. Y ahora a la cuarta fila le voy a restar la tercera. Y como son iguales nos va a quedar una fila entera de 0. Es decir, 1, 2, 1, 0, 0, menos 1, 1, 0. Ahora el 0, 0, 1, menos 1. Y esta última fila que se convierte en una fila de ceros. Tengo aquí un pivote, tengo aquí un pivote y tengo aquí un pivote. Y en la cuarta no hay. Eso me está diciendo automáticamente que yo soy capaz de calcular la dimensión tanto del núcleo como de la imagen. Es decir, que de aquí la información inmediata que yo saco es la siguiente. Por un lado, la dimensión del núcleo, ¿quién sería? Sería la dimensión de mi espacio total, es decir, dimensión de R4 menos el rango de la matriz. La dimensión de R4 sabemos que es 4. El rango de la matriz nos ha quedado 3. Por lo tanto nos queda que el núcleo tiene dimensión
4 menos 3, 1. Además, también puedo calcular quién es la dimensión de la imagen. Porque la dimensión de la imagen coincide precisamente con el rango de la matriz. Y hemos visto que el rango de nuestra matriz es exactamente 3. Por lo tanto, la dimensión de la imagen es 3. No solo eso, sino que puedo sacar una base de la imagen. Pues para sacar una base de la imagen, lo único que necesito es tomar precisamente como vectores de la base las columnas de la matriz donde haya habido un pivote. Como aquí hay un pivote en la primera columna, me voy al primer vector columna, que sería el 1, 0, 0, 0. Como hay un pivote en la segunda columna, me voy al segundo vector que teníamos, que es el 2, menos 1, 0, 1. Y como hay un pivote en la tercera columna, me voy al tercer vector de la columna, que sería el 1, 1, 1, 0. Y de este modo tengo también una base de la imagen. Para lo que tengo que trabajar un poquito más es para conseguir una base del núcleo. Porque para el núcleo, esta matriz lo que representa no es un conjunto de vectores, sino un sistema de ecuaciones implícitas. Por lo tanto, si hemos escalonado este sistema de ecuaciones implícitas, para sacar una base lo que tenemos que hacer es darle parámetros a las columnas que no tengan pivote. Entonces, para hallar una base del núcleo, damos parámetros. En este caso, la primera tiene pivote, la segunda tiene pivote, la tercera tiene pivote, pero en la cuarta la que no. Lo que estoy diciendo es que x sub 4, que el x sub 4 va a tomar un parámetro que vamos a ponerle, por ejemplo, alfa. Y ahora vamos a ir despejando, porque de esta ecuación tengo que x3 menos x4 igual a 0, x3 igual a x4, luego la x3 también vale alfa. Y de esta ecuación menos x2 más x3 igual a 0, luego la x2 también vale x3 y la x2 vale entonces también alfa. Y de la última ecuación tengo que x1 es menos 2x2 menos x3. O sea que nos queda menos 2 alfa menos alfa, la x1 vale menos 3 alfa. Y esto sería para todo alfa de nuestro cuerpo, que como estamos en R4, toma un valor real. Entonces ya puedo obtener una base del núcleo. Lo único que tengo que hacer es darle un valor linealmente independiente al parámetro. Cuando solo hay un parámetro, lo único que significa eso es que no puedo darle el valor 0. Pues por lo tanto, una base del núcleo de f va a estar dada, por ejemplo, por el vector. No me gusta empezar en un número negativo, pues pondría un 3 y luego menos 1, menos 1, menos 1. Es decir, le doy a alfa el valor menos 1, así el primer elemento es positivo y luego ya nos queda el resto del vector. Con esto ya tenemos tanto la dimensión como una base de el núcleo y la imagen. Pero nos piden también la intersección. Claro, el problema de la intersección es que cuando yo quiero trabajar con intersección de espacios vectoriales, lo que tengo que hacer es conseguir ecuaciones implícitas de cada espacio vectorial. Aquí realmente hemos conseguido unas ecuaciones implícitas de el núcleo, pero de la imagen solo tengo una base de vectores. Es decir, aquí tenemos que el espacio núcleo de f tiene por ecuaciones implícitas la ecuación x1 más 2x2 más x3 igual a 0. Luego tenía menos x2 más x3 igual a 0.
Y luego tenía x sub 3 menos x sub 4 igual a 0. Y estas son unas ecuaciones implícitas independientes. Ahora, además, para la imagen tenemos una base, es decir, una base de la imagen de f estaba dada por los vectores formados por el 1, 0, 0, 0. Luego teníamos el vector 2, menos 1, 0, 1. Y por último, el vector 1, 1, 1, 0. Ahora, el problema, como decimos, es que para estudiar la intersección necesito calcular unas ecuaciones implícitas de la imagen. Bueno, pues vamos a sacar unas ecuaciones porque ya tengo una base. Es decir, nos hace falta obtener unas ecuaciones implícitas independientes de la imagen de f, para lo cual imponemos que yo tenía tres vectores en la base, el vector 1, 0, 0, 0, luego el vector 2, menos 1, 0, 1, y luego el vector 1, 1, 1, 0. Pues lo que quiero es que cualquier otro vector genérico, x1, x2, x3, x4, sea linealmente dependiente de estos tres vectores. Es decir, que el rango de esta matriz que tenemos aquí siga siendo 3. Tenemos dos formas de estudiar que el rango de esta matriz es 3. O bien escalonamos o bien orlamos con determinantes. Pues como tengo en este caso una matriz cuadrada, a lo mejor el determinante me queda de forma más sencilla, aunque tenemos que hacer algunas cuentecitas. ¿De acuerdo? Entonces decimos, bueno, esto lo que nos está indicando en este caso, decimos, vamos a utilizar, por ejemplo, determinantes, y esto nos implica que el determinante de 1, 2, 1, x1, 0, menos 1, 1, x2, 0, 0, 1, x3 y 0, 1, 0, x4, que eso tiene que valer 0. Pero aquí podemos utilizar algunas propiedades de los determinantes y es que cuando hacemos suma de fila o columna no cambia el determinante. Ahora bien, aunque hablemos de columnas, nosotros nunca jamás vamos a hacer operaciones sobre columnas. Vamos a hacer siempre operaciones con fila. Decimos, bueno, pues ¿qué pasa cuando yo a la cuarta fila le sumo la segunda fila? Pues que el determinante no cambia y el determinante sigue siendo 1, 2, 1, x1, 0, menos 1, 1, x2. Este sigue 0, 0, 1, x3. Y como no cambia, bueno, pues sumamos la fila. Aquí nos queda la 0, 0, 1. Y aquí tendríamos x4 más x2. Y todo eso sigue siendo igual a 0. De aquí lo que vemos ya es que, por ejemplo, un determinante es 0 si solo si tiene filas linealmente dependientes. En particular, como tengo 0 igual a 0, 0 igual a 0, 1 igual a 1, si x3 fuese igual a x4 más x2, estas dos filas serían iguales y entonces el determinante sería 0. Bueno, pues eso es una de las condiciones que podemos encontrar, que x3 sea precisamente igual a x4 más x2. Es decir, hemos obtenido unas ecuaciones implícitas independientes de la imagen. Y es que la imagen de f va a venir dada por una única ecuación implícita, que es, si lo agrupamos, pues sería x2 menos x3 más
x sub 4 y todo eso igualado a 0. Y esto ya son unas ecuaciones implícitas independientes. ¿Vale? Ahora, una vez que ya tengo las ecuaciones implícitas de los dos espacios cuya intersección quiero estudiar, lo único que tengo que hacer es juntar ambas ecuaciones. Es decir, habíamos obtenido que el núcleo de f venía dado por la ecuación x1 más 2x2 más x3 igual a 0 menos x2 más x3 igual a 0 y x3 menos x4 igual a 0. Y hemos obtenido que la imagen de f viene dada por una ecuación que es x2 menos x3 más x4 igual a 0. Luego, lo que sabemos es que la intersección del núcleo de f con la imagen viene dada precisamente por las cuatro ecuaciones. La diferencia es que mientras que estos son ecuaciones implícitas independientes y estos también son ecuaciones implícitas independientes, cuando yo junto todo y escribo aquí x1 más 2x3, x2 más x3 igual a 0 y luego el menos x2 más x3 igual a 0 y luego el x3 menos x4 igual a 0 y por último el x2 menos x3 más x4 igual a 0, a priori de lo único de lo que yo tengo garantía es que estos son ecuaciones implícitas. Que sean independientes, no lo sé, porque a lo mejor hay ecuaciones que se repiten, o hay ecuaciones que dependen ahora unas de otras, porque hemos añadido cosas. Lo que vamos a hacer va a ser entonces estudiar cuáles son las independientes, es decir, estudiamos la matriz de coeficientes. ¿Y quién sería esa matriz de coeficientes? La matriz de coeficientes de la intersección, es decir, una m de matriz, una tilde de coeficiente y ponemos de su índice el espacio vectorial que sería el núcleo intersección con la imagen de f. Y toda esta matriz que nos daría, pues sería la matriz formada por la 1, 2, 1, 0. Luego vendría el 0, menos 1, 1, 0. Luego el 0, 0, 1, menos 1. Y aquí nos queda el 0, 1, menos 1, 1. Bueno, pues vamos a empezar a escalonar. Como tengo aquí menos 1 y 1, lo primero que hago es que a la cuarta fila le sumo la segunda. Nos queda entonces aquí 1, 2, 1, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos 1. Y cuando sumamos nos queda aquí un 0, 1 y menos 1, un 0, pero menos 1 y 1 también es un 0, y 1 y 0 es un 1. Lo que fijamos es que ya está todo escalonado. Tengo un pivote en la primera, un pivote en la segunda, pivote en la tercera y pivote en la cuarta. Claro, entonces puedo sacar cuánto vale la dimensión del núcleo de f intersección con la imagen de f. ¿Y la dimensión cuánto valdría? La dimensión del espacio total en el que estamos, 4, menos el rango de la matriz, 4, y 4 menos 4 nos queda 0. Entonces, si nos queda dimensión 0, la dimensión se supone que es el número de vectores que hay en la base. Hay 0 vectores en la base. ¿Eso qué significa? Que mi espacio vectorial no tiene base. Esto es porque estamos ante un caso especial que es precisamente cuando
la dimensión es 0. Y cuando la dimensión es 0, tu espacio vectorial en realidad se reduce a un único punto. ¿Cuál es el único vector que siempre tiene que estar en un espacio vectorial? El 0. Por lo tanto, en este caso, tenemos que el espacio vectorial núcleo de F intersección con la imagen de F es un conjunto formado únicamente por el vector 0 de R4, es decir, por el vector 0, 0, 0, 0. Solo tiene ese vector. Entonces, no tiene base. Es el único caso de un espacio vectorial en el cual decimos que no tiene asociada una base, porque realmente es el espacio vectorial trivial, el formado únicamente por el vector nulo. ¿De acuerdo? No decimos el vector 0 es la base de este espacio. No, porque el 0 nunca puede estar en una base. Simplemente decimos, oye, tengo un espacio que está formado por un único vector y que, pues mira, resulta que no es una base. Ya está. Un caso excepcional, no pasa nada. Con esto ya tenemos la parte 1 lista. Tenemos la dimensión y la base de todos estos espacios vectoriales, aunque de esta intersección la respuesta es no hay una base asociada a esta intersección. Vale. Ahora vamos a irnos a los otros apartados. En el apartado 2 nos piden hallar un sistema de ecuaciones implícitas de f de w sub 1. Lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser una trampa. Una trampa en el sentido de que vamos a realizar un abuso de notación. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta trabajar con este espacio W sub 1. Porque tiene estos vectores U sub 1, U sub 2. Me gusta trabajar con coordenadas. Porque las coordenadas son más sencillas porque me permite trabajar entonces con vectores. Vamos a hacer eso. Entonces, lo primero que hacemos en el apartado 2, lo primero que hacemos es tomar coordenadas respecto de la base B caligráfica. Es decir, que en realidad yo no voy a trabajar con el espacio W sub 1, sino que voy a trabajar con el espacio W sub 1 habiendo tomado coordenadas respecto de esta base B caligráfica. Y esto entonces estaría generado, si tomo coordenadas del vector U sub 1 más U sub 2, pues me quedaría el vector 1, 1, 0, 0. Y en lugar de trabajar con el menos U sub 2 más U sub 3, trabajamos con el 0 menos 1, 1, 0. Y en lugar de trabajar con el 2, 1, 1, trabajamos, bueno, con el 2 uso 1 más uso 2 más uso 3, trabajamos con el vector 2, 1, 1, 0. Normalmente solemos decir que esto es un abuso de notación porque como yo sé que la aplicación de coordenadas es un isomorfismo, me da igual trabajar con las coordenadas que con los vectores. Por lo tanto, en realidad podemos interpretar que este espacio W sub 1 es también este espacio de coordenadas. Y se hace una abuso de notación para no tener que escribir todo el rato estos paréntesis y esta vez, y se escribe también como el espacio W sub 1. Aquí vamos a ser un poquito más formales y vamos a escribirlo entre paréntesis con la base que estamos tomando. Me piden entonces calcular un sistema de ecuaciones implícitas de f de W sub 1. Pero resulta que yo tengo la base, ¿verdad? O sea, la matriz de la aplicación. Entonces, tenemos que, ¿quién es por definición f del W sub 1? Es el sistema generado por los f de todos estos elementos. Es decir, formalmente esto sería hacer f del vector u sub 1 más u sub 2, f del vector
menos u sub 2 más u sub 3 y luego f del vector 2u sub 1 más u sub 2 más u sub 3. Lo que pasa es que nosotros lo que vamos a estudiar, en vez de estudiar f de w sub 1, vamos a estudiar f de w sub 1, pero tomando coordenadas respecto de esta base B. Por lo tanto, esto me permite trabajar no con esto, sino con las coordenadas. Y entonces yo sé que como el 1, 1, 0, 0 son realmente las coordenadas del vector u sub 1 más u sub 2 respecto de esta base, lo único que tengo que hacer es multiplicar la matriz de f por el vector 1, 1, 0, 0. Y luego multiplicar la matriz de f por el vector 0, menos 1, 1, 0. Y por último multiplicar la matriz de la f por el vector 2, 1, 1, 0. Y esto me va a dar un sistema de generadores. Teniendo en cuenta que en la matriz, es decir, recordemos que esta matriz de la aplicación f había sido la matriz dada por la 1, 0, 0, 0, la 2, menos 1, 0, 1, la 1, 1, 1, 0 y por último 0, 0, menos 1, menos 1. Lo que voy a hacer va a ser multiplicar todos estos elementos, la matriz por todos estos vectores. Nos queda fila por esta columna sería 3, luego tendríamos menos 1, luego tendríamos 0 y luego tendríamos un 1. Luego multiplicamos estos elementos por este vector. Nos queda entonces un menos 1, nos queda luego un 2, nos queda luego un 1 y nos queda luego un menos 1. Y aquí, cuando multiplicamos, nos queda un 4, un 5 nos queda. Que sería 1 por 2, 2, y 2, 4, y 1, 5. Y luego este con este nos va a quedar nada, este, 0. Luego este con este nos va a quedar un 1. Y este con este nos va a quedar también un 1. Pues aquí tenemos estos tres vectores. Ahora, como vemos aquí, esto es un sistema de generadores. Yo no sé si eso es una base de f de w sub 1. Lo primero que tengo que hacer es extraer los vectores que son linealmente independientes. Entonces, venga, pues hemos obtenido aquí que este espacio f del w sub 1, habiendo tomado coordenadas respecto de la base b, estaba generado por ¿qué vectores? Por el vector 3 menos 1, 0, 1. Luego venía el vector 1, menos 1, 2, 1, menos 1. Y luego venía el vector 5, 0, 1, 1. Venga, pues extraemos los vectores que son linealmente independientes. Para lo cual tenemos que escalonar. Es decir, para lo cual escalonamos la matriz de vectores. ¿Qué nos daría esta matriz de vectores? Pues cogemos M de matriz
y aquí ponemos el espacio vectorial f del w1 habiendo tomado coordenadas respecto a la base b caligráfica. ¿Qué nos daría? Primer vector, el 3, menos 1, 0, 1. Segundo vector, el menos 1, 2, 1, menos 1. Tercer vector, el 5, 0, 1, 1. Pues escalonar. Aquí lo que hacemos es que multiplicamos por 3 la segunda y le sumamos la primera. Y multiplicamos por 3 la tercera, la cuarta, perdón, la cuarta, y le restamos la primera. ¿Qué nos queda entonces? Aquí el 3 menos 1, 5. Multiplicamos por 3 y sumo un 0. Multiplicamos por 3, 6 y sumo un 5. Multiplicamos por 3, 0 y sumo un 5. Esta se queda igual como la 0, 1, 1. Y aquí multiplicamos por 3 y resto sería un 0. Multiplicamos por 3 sería menos 3. Y resto me queda 3. No, me queda menos 2. Perdón. Pues sería menos 3 menos menos 1 es un menos 2. Y aquí multiplicamos por 3 y resto. 3 menos 5 es también un menos 2. Entonces ya lo que vemos aquí es que si a la segunda fila, bueno, a la tercera fila, le resto un quinto de la segunda y a la tercera fila le sumo 2 quintos de la segunda, 2 quintos para que 5 con el 5 1, 1 por 2 2 y se me queda un 2 y sume. Aquí lo que nos queda precisamente es el 3 menos 1, 5, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tengo aquí entonces un pivote. ¿Y eso qué significa? Que entonces puedo extraer una base de nuestro espacio vectorial. Y es que una base del espacio vectorial f de w1, habiendo tomado coordenadas respecto a la base b, es precisamente el conjunto formado por los dos vectores donde hay pivote. Hay pivote en la primera columna, no me quedo con el 3, 0, 0, 0, sino que me quedo con el primer vector de la matriz, que sería el 3 menos 1, 0, 1. Y aquí hay un segundo pivote, un pivote en la segunda columna, no me quedo con este vector, sino con el vector inicial, que era el menos 1, 2, 1, menos 1. No solo eso, sino que entonces yo lo que puedo afirmar también es que una base, pero de f de w1, estaría formada por los vectores deshaciendo las coordenadas. Por eso es interesante las coordenadas. Porque lo único que tengo que hacer es decir, bueno, yo sé que las coordenadas lo que representa es los numeritos por los cuales debo multiplicar los vectores de la base. Es decir, que me da igual que tomar coordenadas y decir es el vector 3 menos 1, 0, 1, que deshacerlo y decir es el vector 3 u sub 1 menos u sub 2 más u sub 4. Y el segundo, en vez de ser el menos 1, 2, 1 menos 1, es el menos u sub 1 más 2 u sub 2 más u sub 3 menos u sub 4. En cualquier caso, lo que tenemos también es la dimensión del espacio f de w1. ¿Cuál es la dimensión del espacio de f de w1? Pues es precisamente el número de elementos de la base o el rango de la matriz, que nos quedaría en este caso 2. Bien porque hemos escalonado la matriz de vectores y nos ha salido rango 2, o bien porque hemos obtenido los vectores de la base y hemos visto que efectivamente son dos vectores en la base. Lo único que a mí no me pedían una base de f de w1, pedían un sistema de ecuaciones implícitas, cuando hablamos de implícitas, independientes de ese espacio vectorial. Entonces aquí lo que tengo que hacer es un paso adicional y decir, vale, una vez que ya tenemos la base, ahora queremos conseguir las ecuaciones implícitas. Entonces, tenemos que la base del f de
W1, habiendo tomado coordenadas respecto de la base B, está formada por el vector 3 menos 1, 0, 1, el 3 menos 1, 0, 1, y luego venía el menos 1, 2, menos 1, 2, 1 menos 1. Entonces, quiero sacar unas ecuaciones implícitas independientes de f de W1. Lo que voy a hacer va a ser imponer que si añado un vector, deba depender linealmente de esos vectores. Es decir, en el 2, para obtener unas ecuaciones implícitas independientes, de el espacio f de W1, habiendo tomado coordenadas respecto a la base B, imponemos que al añadir el vector 3 menos 1, 0, 1 y el vector menos 1, 2, 1 menos 1 y un vector genérico x1, x2, x3, x4, que esta matriz deba tener o siga teniendo rango 2. Aquí, por ejemplo, lo que me basta es, puedo escalonar igual que antes o puedo orlar. Me busco un menor 2 por 2 no nulo. Por ejemplo, puedo buscarme este de aquí. Podemos coger el que sea. Aquí tengo un menor de orden 2 no nulo. Y lo que vamos a hacer va a ser orlar. Es decir, entonces, orlamos, y orlamos significa vamos a construir los determinantes de orden 3 a partir de esa matriz 2 por 2. Nos van a dar dos determinantes porque tengo dos filas que puedo añadir. Es decir, o bien tengo aquí el determinante, y aquí el otro. ¿Qué nos quedaría? Hemos cogido nuestro menor, que sería el 3 menos 1 menos 1, 2. Y aquí el 3 menos 1 menos 1, 2. Que tiene el determinante 3 por 2, 6, menos 1 por menos 1, 1, resto sale 5. Y vemos que 3 menos 1 va con el x1 y menos 1, 2 va con el x2. Y aquí igual el x1 y el x2. Y decimos, vale, ¿con qué filas puedo orlar? ¿Qué filas puedo añadir? Pues o añado la fila 0, 1, x3, por ejemplo aquí la 0, 1, x3, o añado la fila 1 menos 1, x4. E impongo que estos dos determinantes tienen que valer 0. Porque si tengo una matriz 4 por 3, que sé que tiene rango 2 y no quiero que tenga rango 3, lo que tiene que ocurrir es que cualquier menor 3 por 3 tiene que ser 0. Pues eso es lo que estamos imponiendo aquí. Y una vez que tengo esto, pues ya puedo sacar las ecuaciones, o multiplicando o buscando relaciones. Aquí, por ejemplo, nos quedaría a pelo, pues un 6x sub 3, luego vendría aquí 0, luego vendría un menos x sub 1, ahora restamos y ¿qué nos queda? 0, restamos un x sub 3 y restamos un 3x sub 2. Y todo eso igual a 0. Es decir, que todo esto nos queda como menos x1 menos 3x2. Vamos a ponerlo como x1 en vez de restar. En vez de restar, ponemos x1 más 3x2, le cambiamos el signo. Y aquí que sería 6x3 menos x3 serían 5x3, se queda como menos 5x3. Y todo eso igualado a 0. Mientras que aquí nos quedaría un 6x4. Luego tendría un menos x2. Aquí tendría un más x1. Luego restamos y nos quedaría un 2x1
restamos un x sub 4 y restamos un menos 3 x sub 2. Todo eso igualado a 0, que nos lleva al final a... Tengo x sub 1 menos 2x1, le voy a cambiar el signo para que me quede aquí un x sub 1. Luego tengo menos con menos más 3x sub 2, menos x sub 2 más 3x sub 2, sería 2x sub 2, le cambio el signo, menos 2x sub 2. Luego tendría de x sub 3 no hay x sub 3 y de x sub 4 tengo 6x sub 4 menos x sub 4 son 5x sub 4. Como le cambio el signo, pues me queda menos 5x sub 4. Y todo eso igualado a 0. Y ahora sí que tengo ya unas ecuaciones implícitas independientes de este espacio vectorial. Es decir, por lo tanto, lo que hemos obtenido entonces es que nuestras ecuaciones del f del w1 tomando coordenadas respecto de la base b, ¿quién sería? Serían estas dos ecuaciones que hemos obtenido, que han salido x1, 3 y menos 5, es decir, x1 más 3x2 menos 5x3 igualado a 0. Y la segunda ecuación ha sido x1 menos 2 menos 5, es decir, x1 menos 2x2 menos 5x4 igual a 0. Y esto sí son unas ecuaciones implícitas independientes. Y con esto teníamos precisamente lo que nos pedían calcular. ¿Vale? A continuación, en el apartado 3, nos piden probar que puedo expresar el espacio W2 precisamente como el espacio W1 más el núcleo de F. Y como consecuencia de esa relación, nos piden hallar una base de F de W2. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues claro, realmente lo único que estamos diciendo es, tengo que estudiar precisamente quién sería el espacio W2. Si quiero probar que dos espacios son iguales, me basta ver que tienen la misma dimensión. Eso sería para ver que son isomorfos. Si quiero ver que son exactamente iguales, si tienen la misma dimensión y además la base de uno pertenece al otro conjunto, tengo precisamente que son espacios iguales. Modo más sencillo. Vamos a ver si una base de W1 más núcleo de F me vale a mí como base del espacio W2. Lo único que me falta, realmente ya lo tengo todo, tengo que estudiar quién sería la base de W1 más el núcleo de F. Entonces, en el 3 habíamos obtenido que una base del W1, aquí podemos hacer la notación y decir, bueno, en realidad es una base, pero del W1, tomando coordenadas, es decir, base del W1 tomando coordenadas respecto a la base B, ¿quién había sido? No lo hemos llegado a estudiar porque me han pedido de f de W1. Entonces, ¿quién es una base de estos vectores? Claro, teníamos aquí los vectores simplemente el 1, 1, 0, 0, el 0, menos 1, 1, 0 y el 2, 1, 1, 0. Cuando operamos, ¿verdad? Resto, aquí me queda un 0, aquí me queda un menos 1. Sumo, aquí me queda un 0, aquí me queda un 0. O sea que tengo pivote, pivote. Me quedo con los dos primeros vectores de la base. Es decir, sería el 1, 1, 0, 0. Y luego aquí tendría el 0, menos 1, 1, 0. Lo hemos hecho rapidito aquí únicamente para tenerlo ya. Fuera, fuera, fuera. Y así tenemos que de W1 son los dos vectores únicamente. Del núcleo
sí que la habíamos hecho, es decir, una base del núcleo de F, pero tomando coordenadas respecto de esta base B caligráfica, ¿quién era? Nos había quedado, a ver si lo encontramos por aquí, el núcleo. El núcleo tenía, ¿cuántos vectores de la base? Un vector de la base, ¿verdad? Que era el 3 menos 1 menos 1 menos 1. ¿Vale? Pues nos venimos aquí, era el 3 menos 1 menos 1 menos 1. ¿Eso qué significa? Lo que significa entonces es que el espacio vectorial W1 más núcleo de F, pero realmente tomando todo esto, decimos del abuso de notación porque es un coñazo y se nos olvida. Es decir, el espacio W1 tomando coordenadas respecto de B más el espacio núcleo de F tomando coordenadas respecto de B es, por definición, el sistema generado por la base de ambos vectores, de ambos espacios. Es decir, generado por la base del 1, 1, 0, 0, el 0 menos 1, 1, 0 y el 3 menos 1, menos 1, menos 1. Porque ocurre lo mismo que o la cosa análoga a lo que obtenía con las ecuaciones implícitas. Que si junto ecuaciones a lo mejor se repiten ecuaciones. Bueno, pues si junto vectores a lo mejor hay vectores que se repiten o que dependen linealmente. Por eso no puedo decir que eso sea una base, sino que tengo que decir que es un sistema de generadores. Y ahora de ese sistema de generadores yo quiero extraer una base. Entonces, extraemos una base. ¿Qué tenemos que hacer? Poner vectores por columna y escalonar. Es decir, ponemos el vector 1, 1, 0, 0, el vector 0, menos 1, 1, 0 y el vector 3, menos 1, menos 1, menos 1 por columna y vamos a escalonar. Entonces, a la segunda fila le voy a restar la primera. Nos queda así. El 1, 0, 3. Si le restamos nos queda 0, menos 1, menos 1, menos 3 es menos 4. Y aquí nos queda el 0, 1, menos 1, el 0, 0, menos 1. Seguimos y lo que hacemos es ahora a la tercera fila le sumo la cuarta. Perdón, le sumo la segunda a la cuarta. Y nos quedaría entonces el 1, 0, 3, 0, menos 1, menos 4, 0, 0, menos 1, menos 4 es menos 5. Y aquí el 0, 0, menos 1. Y ya por último, a 5 veces la cuarta fila, le resto la tercera y así nos queda la 1, 0, 3, 0, menos 1, menos 4, 0, 0, menos 5, 0, 0, 0. ¿Eso qué significa? Tengo un pivote de la primera columna, tengo un pivote de la segunda columna y un pivote de la tercera columna. Luego, en efecto, este conjunto sí que forma una base. Es decir, podemos garantizar que todos estos tres vectores constituyen una base, porque nos ha salido que son linealmente independientes. ¿De acuerdo? Como sé que constituyen una base, la pregunta es si esos vectores están en el espacio W2. Porque si los vectores estuviesen en el espacio W2, habremos terminado, porque tenemos vectores del espacio que son linealmente independientes, sistema de generadores, por lo tanto son efectivamente iguales a ambos espacios. Vale, ¿cómo compruebo si esos vectores pertenecen a mi espacio vectorial? Pues lo único que tengo que hacer es sustituir en las ecuaciones. Vamos a ver si verifican las ecuaciones implícitas. Venga, pues entonces, lo que hemos obtenido de momento es que tenemos que una base
el espacio vectorial, que sería W1 respecto de la base B, más el núcleo de F respecto de la base B, está formada por los vectores el 1, 1, 0, 0. Luego tenemos el 0, menos 1, 1, 0. Y por último el 3, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, para ver si el, formalmente el W2 respecto de la base B coincide con el W1 respecto de la base B más el núcleo de F respecto de la base B, tan solo nos falta comprobar si los vectores anteriores pertenecen al espacio vectorial W2 respecto de la base B. Y para eso lo único que tengo que hacer es ver si verifican las ecuaciones implícitas. ¿Qué tendríamos que hacer? Decir, bueno, cojo el primer vector y digo, el primer vector que sería 1 menos 1 menos 0 más 5 por 0. Pues nos queda 1 menos 1, 0. Pues mira, sí, nos ha salido 0. Vámonos a la segunda ecuación, porque sería x1 vale 0. Luego vendría un menos menos 1. Luego vendría menos x3, que sería un menos 1. Y luego el más 5 por 0. Menos menos 1 sale 1. 1 menos 1, 0. Pues nos sale también que todo esto vale 0. Bien. Y por último, nos vamos. X1 vale 3. Luego viene un menos menos 1. Luego viene otro menos menos 1. Y luego viene un 5 por menos 1. Claro, menos menos 1 es 1, menos menos 1 es 1, 3 más 1 es 5, 5 por menos 1 es menos 5, 5 menos 5, 0. Entonces esto sale 0 y efectivamente también está. Por lo tanto, hemos comprobado que este conjunto formado por estos tres vectores, que es una base de W1 más el núcleo de F, también está en el espacio W2. Pues si tengo dos espacios que tienen la misma dimensión y está uno contenido en el otro, tenemos precisamente que ambos espacios son iguales, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. ¿Eso qué significa? Que en realidad también puedo sacar quién sería una base del espacio W2 respecto del conjunto B. Y respecto del conjunto B, ¿quién sería? Pues sería precisamente la misma base que hemos obtenido, es decir, la base formada por el 1, 1, 0, 0. Luego tenemos el 0, menos 1, 1, 0. Y luego tenemos el 3, menos 1, menos 1, menos 1. ¿De acuerdo? Aquí nos dice que como consecuencia saquemos una base de f de W2. ¿Por qué como consecuencia? Porque sabemos que W2 en realidad es W1 más el núcleo de F. Y en general lo que tenemos es que entonces cuando yo estudio quién es el espacio F de W2, si queremos respecto de la base B, yo sé que esto está generado por hacer F de cada elemento de la base. Es decir, sería hacer F del elemento formado por el 1, 1, 0, 0, hacer F del elemento 0, menos 1, 1, 0, y hacer F del elemento 3, menos 1, menos 1, menos 1. Y es un sistema de generadores porque estas partes son
los vectores del W1, mientras que estos son vectores ¿de dónde? Del núcleo de F. Y sabemos una cosa del núcleo. Si el 3 menos 1 menos 1 menos 1 pertenece al núcleo de F, por definición del núcleo, eso significa que F de ese vector, ¿cuánto sale? Pues F de ese vector sale precisamente el vector 0, 0, 0, 0. Entonces automáticamente este vector me lo puedo quitar a la hora de buscar una base de F de W2. Lo que tengo aquí realmente es que estos vectores, ¿quiénes son? Los vectores de la base de W1. O sea que en realidad lo que tenemos aquí es que esto es el espacio generado por F de W1. Es decir que F del W2 es realmente F del W1, eso sí, tomando aquí coordenadas respecto de la base B. Luego, la base que obtenemos de W2 es exactamente la misma que la base que obtenemos de F de W1. Es decir, una base del espacio vectorial F de W2 es precisamente, tomando coordenadas respecto a la base B, es precisamente lo mismo que una base del espacio vectorial F de W1 habiendo tomado coordenadas respecto de la base B. Y hemos visto que para calcular las ecuaciones implícitas de f de W1 habíamos obtenido una base del f de W1 que había sido ¿quién? El 3 menos 1, 0, 1. El 3 menos 1, 0, 1 traspuesto. Y luego el menos 1, 2, 1 menos 1. El menos 1, 2, 1 menos 1. Y no hemos tenido que hacer cuentas adicionales, simplemente fijarnos en que el espacio W2 se ha descompuesto como W1 más el núcleo, y entonces cuando hago la imagen de cosas del núcleo, todo eso me lo manda al 0 y lo puedo eliminar de la base. Es decir, que en realidad lo que tenemos es que f de W2 es f de W1 más núcleo de f, y f del núcleo es 0, por lo tanto es simplemente f de W1. Y nos queda así sencillo. ¿Vale? Venga, vamos al siguiente. Aquí nos dan también un montón de espacios vectoriales con dos bases distintas, una base B y una base B'. B tiene 3 elementos, B' tiene 4 elementos. Entonces, lo que nos piden es calcular una base y unas ecuaciones implícitas independientes de f de W. ¿Quién es W? W es este espacio vectorial. Entonces, queremos hacer cuentas con respecto a estos elementos. Lo primero que vamos a obtener aquí van a ser la matriz de el espacio W, es decir, perdón, la matriz de F. Es decir, escribimos la expresión de la matriz respecto a la base B a B' de F. Entonces simplemente tengo que fijarme por columnas en los elementos que tenemos aquí. Vale, pues como tengo la base 1', U2', U3', U4', veo las coordenadas que serían simplemente los coeficientes y decimos, ah, pues 1, 0, 1, 0. Luego aquí tengo menos 1, 2, 0, 1. Menos 1, 2, 0, 1. Y luego aquí tengo el 1, menos 2, 2, menos 1. Esa es mi matriz. Ahora me dicen que las ecuaciones de W respecto de la base B, ya tomando coordenadas, son x1 más x3. Vemos que aquí lo han llamado simplemente W en vez de poner estos W entre paréntesis con respecto a la base B, para no tener que escribir tanto. Pero bueno, si tengo unas ecuaciones implícitas del W, ¿yo qué quiero hacer ahora? Para sacar f de W necesito una base de W. Entonces dimos, venga, pues sacamos, bueno, más que sacamos, buscamos una base del espacio vectorial W. ¿Qué tengo que hacer? Cojo la matriz de coeficientes del W, ¿qué nos quedaría?
Como W es algo que está contenido en V, son vectores que tienen 3 componentes. Por lo tanto, sería 1, 0, 1. Veo que solo hay un pivote. Damos parámetros y vamos a tener dos parámetros que van a ser precisamente aquí x2 le doy el parámetro alfa, x3 le doy el parámetro beta y nos queda que x1 es menos x3, o sea que x1 vale menos beta. Y esto sería para todo alfa y beta. En este caso v es un R espacio vectorial, o sea que pertenecientes a R. Con esto ya podemos sacar una base del espacio W. ¿Y aquí nos quedaría? Nos quedaría, le damos valores a estos parámetros. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Entonces decimos, venga, pues vamos a darle valores a alfa y a beta. Que le podemos dar lo más sencillo, 0, 1, 1, 0. O podemos buscarlo de modo que nos interese para que nos quede más bonito. Eso ya es a gusto del consumidor. Como a mí no me gusta empezar aquí con números negativos, si le doy a alfa el valor 1 y a beta el 0, pues mira bien porque tienes el vector 0, 1, 0. Pero si le dice ahora el 0, 1, me quedaría en menos 1 y no me gusta. Entonces le voy a dar el valor 0, menos 1. Así el primero es un 1, luego viene el alfa que es un 0 y luego ya el beta que es un menos 1. No hay problema. Pero si vamos a tener elementos negativos, prefiero tenerlo al final. Pero ya te digo que eso es capricho mío. Pues los matemáticos somos raritos para estas cosas. Entonces, una vez que ya tenemos los vectores del W, vamos a sacar los vectores de f de W. Porque lo único que tengo que hacer es multiplicar la matriz por los vectores. Por lo tanto, si tenemos aquí que hemos calculado, es decir, teníamos que la matriz respecto a la base B, AB' de F, estaba dada por la 1, 0, 1, 0 y por el menos 1, 2, 0, 1 y el 1 menos 2, 2 menos 1 y una base del W ha sido la formada por los vectores 0, 1, 0 y el 1, 0, menos 1, el espacio f de W está generado por f de estos vectores. Es decir, tengo que hacer f del vector 0, 1, 0 y f del vector 1, 0, menos 1. Pero para ello lo único que tengo que hacer es multiplicar la matriz por este vector. Y nos queda, multiplicamos fila y esto como columna sería así y así. Nos quedaría un menos 1. Luego tendríamos el 2, 0, 1. Y luego aquí diríamos este con este nos queda un 0, nos queda un 2, nos queda un 1 menos 1 y nos queda un 1. ¿Vale? Pues estos son los dos vectores que tenemos de f de w. Me falta ver si esos vectores son linealmente independientes. Oye, podríamos escalonar, pero cuando tenemos solo dos vectores, también podemos determinar de forma muy sencilla si dos vectores son linealmente independientes. Entonces, para que dos vectores sean linealmente independientes, uno tiene que ser múltiple del otro. Como aquí vemos que uno no es múltiple del otro porque aquí tiene menos 1 y aquí un 0, entonces son linealmente independientes al no ser múltiplos entre sí. Vale, eso me vale cuando solo tengo dos vectores. Si tuviese más vectores, ya no es tan sencillo. Ahora, una vez que tengo el f de w y conozco una base, me gustaría sacar unas ecuaciones implícitas independientes. Entonces, yo ya sé la base, es decir, hemos obtenido
que una base del f del w estaría dada por los vectores que eran el -1, 2, 0, 1, -1, 2, 0, 1, y luego teníamos el vector 0, 2, -1, 1, 0, 2, -1, 1. Entonces, para obtener unas ecuaciones implícitas independientes de nuestro espacio f de w, imponemos que el rango de esta matriz, es decir, el rango de -1, 2, 0, 1 y del 0, 2, -1, 1, añadiendo un vector x1, x2, x3, x4, que este rango siga siendo 2. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí de nuevo es orlar. Entonces vamos a buscarnos un menor 2 por 2 no nulo. Por ejemplo, no vamos a coger el 2, 2, 1, 1. Pero puedo quedarme, por ejemplo, con el -1, 0, 0, -1. Porque de este modo construimos aquí el determinante formado por el -1, 0 y aquí viene el x1. Luego tenemos el 0, -1 y viene el x3. Y orlo con la fila, por ejemplo, la del 2, 2, x2. Y por otro lado, nos cogemos el determinante del -1, 0, x1, del 0, -1, x3, y aquí nos queda la fila del 1, 1, x4. Entonces aquí son sencillos porque en lugar de tener que calcular los apelos, podemos buscar las relaciones. Porque si nos fijamos, la relación es que el doble de esta fila más el doble de esta fila es menos esta fila. Es decir, 2x1 más 2x3 es igual a menos 2x, igual a menos x2. Por lo tanto, lo que obtenemos es que 2x1 más x2 más 2x3 es igual a 0. Y de aquí abajo lo que obtenemos es que si sumo x1 más x3 nos queda -1 menos 1, que es menos x4. Por lo tanto, x1 más x3 más x4 es igual a 0. Y de este modo, lo que hemos conseguido son unas ecuaciones implícitas independientes de f de w que están dadas por un lado, 2x1 más x2 más 2x3 igualado a 0. Y por otro lado, x1 más x3 más x4 igual a 0. Y tenemos así las ecuaciones implícitas independientes de f de w. Y con esto tenemos esta parte lista.